Hola, mi nombre es Giovanna Rivera y te saludo desde la Ciudad de México. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versos 31 y 32. Que Dios te bendiga. El pecado del becerro de oro desencadenó una de las escenas más dramáticas en la historia de Israel. Dios, que acababa de hacer pacto con su pueblo, declara a Moisés que la nación se ha corrompido hasta el punto de merecer la destrucción. En ese momento se revela la gravedad de la idolatría. No es un simple error ni una tradición cultural, sino una traición directa contra el Dios que los había liberado. La idolatría rompe el pacto, hiere el corazón de Dios y pone en riesgo la existencia misma del pueblo escogido. En este contexto, vemos la sorprendente figura de Moisés, quien en lugar de aceptar la oferta divina de convertirse en el patriarca de una nueva nación, intercede en favor de Israel. Moisés comprende que el pueblo no le pertenece a él, sino a Dios, y que la liberación de Egipto no fue obra de sus manos, sino del poder divino. Por eso apela a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y suplica que Dios no destruya a Israel. En ese momento, Moisés se convierte en un tipo de Cristo. Un mediador que ruega en favor de un pueblo culpable. Este relato nos muestra tanto la justa ira de Dios contra el pecado como la infinita misericordia que se abre camino a través de la intercesión. También nos confronta con la seriedad del pecado, que no puede ser minimizado ni justificado, y con la necesidad de líderes que, como Moisés, estén dispuestos a ponerse en la brecha en favor de otros. Así aprendemos que el corazón de Dios une justicia y misericordia, y que en Cristo tenemos al mediador perfecto que intercede por nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Miércoles, 10 de septiembre. La justa ira de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés: Tu pueblo, que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Éxodo 32:7, utiliza un lenguaje cargado de ironía. No es que Israel perteneciera realmente a Moisés, sino que el Señor quiere subrayar la magnitud de su pecado. Era como si Dios estuviera marcando distancia, destacando que un pueblo que se rebela contra su Creador ya no refleja la identidad que Él les había dado. El pecado de idolatría había sido tan grave que ponía en riesgo la continuidad de la nación. La reacción divina no es caprichosa, es el justo resultado de una traición. La idolatría no es simplemente un error teológico, es la negación del Dios verdadero, la ruptura del pacto y la corrupción de la vida moral. El Señor tiene todo el derecho de acabar con un pueblo que se ha rebelado de manera tan flagrante. Sin embargo, este pasaje no solo muestra la severidad de la justicia divina, sino también la oportunidad para que se manifieste la intercesión. Moisés, en lugar de aceptar el ofrecimiento de ser el patriarca de una nueva nación, suplica en favor de Israel. Aquí se revela el corazón de un verdadero pastor, que no busca su propio beneficio, sino la salvación del pueblo. La oración de Moisés es un modelo de intercesión. No apela a méritos humanos, sino al honor de Dios y a las promesas hechas a los patriarcas. Le recuerda al Señor que si destruye a Israel, las naciones pensarán que lo sacó de Egipto solo para exterminarlo en el desierto. Y le pide que recuerde el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Moisés entiende que la fidelidad de Dios es más grande que la infidelidad de su pueblo. Su oración refleja un corazón que conoce a Dios y que se identifica con el dolor de su pueblo. La respuesta divina es sorprendente. El Señor desistió del mal que había dicho que haría a su pueblo,
Éxodo 32:14. No es que Dios cambie de carácter, sino que la intercesión de Moisés se convierte en el medio a través del cual la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí encontramos un anticipo de la obra de Cristo, el mediador perfecto que intercede por nosotros. Así como Moisés se puso en la brecha en favor de Israel, Jesús se colocó entre la ira justa de Dios y nuestra condición pecadora, ofreciendo su propia vida como rescate. Cuando Moisés desciende del monte y ve con sus propios ojos el desenfreno del pueblo, su reacción es de ira santa. Rompe las tablas de la ley, no por desprecio, sino como un símbolo del pacto quebrantado. Lo que había sucedido en el campamento ya había roto espiritualmente lo que las tablas representaban. Más tarde, Dios mismo escribiría de nuevo los mandamientos en nuevas tablas, mostrando que aunque el pueblo había sido infiel, Él seguía dispuesto a renovar su pacto. Este detalle revela la paciencia divina y su deseo de restaurar incluso después de la apostasía. El enfrentamiento con Aarón es igualmente revelador. Moisés le pregunta con dolor: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Éxodo 32:21. Aarón responde culpando al pueblo y ofreciendo una excusa absurda: que echó el oro al fuego y de él salió el becerro. Este intento de justificar lo injustificable nos recuerda cuán fácil es para el ser humano tratar de encubrir su pecado. En lugar de reconocer su falta, Aarón recurrió a la evasión y a la mentira, demostrando que el pecado siempre lleva a otro pecado. La gravedad de la situación exigió medidas firmes. Moisés se puso de pie y llamó a quienes aún eran fieles, y los hijos de Leví respondieron. Ese día hubo consecuencias dolorosas, porque el pecado no puede quedar sin respuesta. La rebelión había puesto en riesgo la supervivencia de la comunidad y era necesario detenerla de inmediato. Esto nos recuerda que la gracia de Dios no elimina las consecuencias del pecado, y que la justicia divina actúa para preservar la santidad de su pueblo. Al reflexionar en este pasaje, comprendemos que la ira de Dios no es como la ira humana, llena de capricho o descontrol. Es una ira justa, la reacción santa de un Dios que ama la verdad y la justicia. Dios se enoja con el pecado porque destruye lo que Él ama. Y aunque su justicia es firme, su misericordia se abre camino a través de la intercesión. En Cristo, esta tensión se resuelve de manera perfecta. En la cruz, la justicia y la misericordia se abrazan, y el castigo que merecíamos fue asumido por el Hijo de Dios. La invitación para nosotros es clara. No minimicemos el pecado ni lo justifiquemos, como hizo Aarón. Reconozcamos su gravedad, pero también confiemos en la gracia de Cristo, que intercede en nuestro favor. Aprendamos de Moisés a interceder por otros, a colocarnos en la brecha en oración, rogando por aquellos que se han apartado. Y sobre todo, vivamos con gratitud, sabiendo que tenemos un mediador que nunca falla y cuya intercesión nos mantiene en pie ante la justa ira de Dios. Únete a nuestra comunidad en Facebook, Instagram, Threads y X, antes Twitter, para reflexionar y compartir. Publicamos preguntas todos los días, de domingo a viernes, a las 2 de la tarde y 8 de la noche. Tus ideas y comentarios hacen nuestro estudio aún más especial.